Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía en el que abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio de la reflexión y de crítica. En el programa de hoy nos acompañará el profesor Juan Carlos Basto Pineda, astrónomo profesional, doctor en ciencias y profesor universitario de física y astronomía, miembro del grupo Halley de astronomía de la UIS. Realizó investigaciones sobre galaxias en Alemania, Francia y Brasil. Su pasión es la pedagogía y avivar en chicos y grandes el amor por la ciencia, por lo que se ha llevado a cabo numerosas iniciativas con enfoque STEAM, involucrando el arte en los procesos de enseñanza de aprendizaje. Tiene 28 años de experiencia en olimpiadas científicas y un proyecto de divulgación de la ciencia con 63,000 seguidores en redes sociales, y sumando claramente, usando narrativas y estilos contemporáneos bajo el seudónimo @elgranbastini. Estimado profesor, de verdad, bienvenido. Hola Hernando, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar acompañándoles aquí en el programa. Un saludo especial para la emisora WIS Estéreo y para la Escuela de Filosofía que hacen posible este espacio. Y un saludo muy especial también para todas las personas que nos están sintonizando en este momento. De verdad agradecemos la aceptación por esta propuesta de poder llevar la astronomía a los oyentes, a todos nuestros radioescuchas en este programa de Conversaciones Filosóficas. Para abrir este programa, quizás no lo abriremos con una frase, sino más bien con una pregunta. ¿Por qué es importante hablar de astronomía en nuestra sociedad y más aún en Santander? Brevemente, antes de ir a la pausa, ¿por qué, desde su experiencia, estimado profesor, por qué hablar de astronomía en nuestra sociedad? Bien, Hernando, esa es una pregunta muy interesante y una pregunta que tiene una respuesta en varios niveles. Por un lado, como especie humana, siempre queremos saber más. Y la astronomía es una búsqueda para entender quiénes somos, para saber cuál es nuestro lugar en el universo, cuál es el punto en el universo que habitamos y qué más hay allá afuera. Porque al entender eso que hay afuera, también estamos respondiendo la pregunta de qué hay adentro de nosotros, quiénes somos como seres humanos realmente frente a las escalas del universo. Entonces, eso es una parte por la cual yo creo que para cualquier ser humano acercarse a la astronomía es una experiencia transformadora, una experiencia que incita mucha reflexión, mucho diálogo interno y una experiencia profunda que vale la pena darse esa oportunidad de hacerse ese tipo de preguntas y reflexionar sobre el universo. Por otro lado, las sociedades, digamos que más progresan en términos de desarrollo educativo, de mejores calidades de vida, de mejores opciones para sus ciudadanos, son las sociedades que le apuestan a la ciencia, a la cultura, a la tecnología, a la educación. Y dentro de eso la astronomía tiene un papel muy interesante porque la astronomía es algo que le llega muchísimo a la mayoría de personas. Todos hemos sentido en algún momento fascinación por el cielo. Entonces, enamorar a los niños, a las niñas de la ciencia a través de la astronomía es un camino que puede traer, digamos, grandes también oportunidades para esas personas que se interesan en la ciencia, pero para la sociedad como un todo, porque cuando se invierte en ciencia, en educación, toda la sociedad se beneficia. Claramente hay muchas más matices que inclusive se podrían generar de una manera más técnica, pero como el fin del programa es quizás poder llegarle a esa misma audiencia que quizás
nos está oyendo, inclusive que también nos puede sintonizar en las otras plataformas de conversaciones filosóficas, es el hecho mismo de generar esa reflexión y crítica también de su entorno, de lo que lo rodea, y en este caso de lo macro, el universo, la astronomía y demás. Antes de quizás generar todo este tipo de crítica ya más a profundidad, vamos a hacer una breve pausa y seguiremos profundizando alrededor de este fascinante tema que nos convoca el día de hoy. Ya regresamos. Amables oyentes, seguimos en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, Grupo Halley y Sociedad en Santander. Estimado profesor, ya entrando en materia, ¿por qué? Y empecemos quizás con un breve contexto para nuestros oyentes. ¿Qué es el Grupo Halley? ¿Qué significa Halley? ¿Y desde hace cuánto se encuentra en nuestra Universidad Industrial de Santander? Vale, Hernando. El Grupo Halley es un grupo de investigación y de divulgación científica que tenemos dentro de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, que por cierto este año el Grupo Halley está celebrando 40 años de existencia. Este es un año de aniversario, un año muy importante para nosotros como grupo dentro de la universidad. Dentro y fuera, porque además es un grupo que tiene muchísima proyección social. Nosotros nos encargamos, como decía antes, dentro del grupo se hace investigación, es decir, se realizan proyectos, digamos, avanzados, científicos, sobre temas relacionados con física, con astronomía, con cosmología, pero también es un grupo con mucha proyección social en el tema de la divulgación científica. Nosotros tratamos de que la astronomía llegue a la mayor cantidad de rincones de Santander que sea posible. Y eso lo hacemos a través de visitas a colegios, funciones en el planetario de la UIS, actividades dentro y fuera de la universidad y a veces también cuando se dan las oportunidades, proyectos para visitar otros lugares del territorio, como por ejemplo en todo lo que es el páramo de Santurbán. Se estuvo desarrollando un proyecto muy interesante desde el Grupo Halley para llevar la astronomía a otros lugares, a otros rincones donde de pronto no hay tanto acceso a las oportunidades, y nosotros pues trabajamos con ese sentido de popularizar la ciencia para que más personas puedan disfrutar de esta ciencia tan hermosa que es la astronomía, y en paralelo pues empujar también las fronteras científicas, capacitando a nuestros estudiantes para después despegar en sus carreras científicas y todo ahí desde los proyectos de investigación. Y en ese orden de ideas, estimado profesor, quizás para nuestros oyentes que no están muy atentos de quizás inclusive el mismo término, Halley, ¿de dónde viene? Bien, Halley es en honor al cometa Halley. El cometa Halley es un cometa que está orbitando dentro del sistema solar, va y viene desde una región lejana, un poco más allá de Neptuno. El cometa Halley se desprendió de un cinturón de asteroides y cuerpos helados que hay por allá, y esa roca viene y orbita cerca del Sol, y cada vez que se acerca genera esta cola luminosa por los vapores que se empiezan, digamos, como a evaporar del interior de la roca.
Esos son los cometas, y el cometa Halley es un cometa muy famoso que pasó en 1986, entonces de pronto las personas que en esa época ya estaban, pudieron presenciarlo, seguramente lo recordarán. Las personas más jóvenes no tienen ese recuerdo, yo no alcanzo a tenerlo tampoco, pero el cometa Halley ha sido muy importante en la historia de la ciencia, es muy popular, es muy famoso, sus pasos siempre han sido como un gran espectáculo que nos regala el cielo, entonces es en honor al cometa Halley que el grupo se bautiza así. Ya digamos en las mismas dinámicas que se han llevado como grupo en todo este tiempo, inclusive, que viene a ser también más allá quizás de esos ejes misionales de la universidad, como la docencia, la investigación y la extensión, un grupo que combina las tres, de cierta manera articula los tres ejes misionales. Dentro del eje de la extensión, como lo tiene el planetario en todo este tiempo, ¿cuáles han sido quizás esos frutos dentro de la misma motivación y divulgación que han tenido dentro de los chicos, las chicas? ¿Ha habido alguno que quizás le ha llamado la atención estudiarlo en la universidad? O bueno, ¿qué frutos han dado en general? Claro, esas tareas de extensión, de acercarse a la comunidad, realmente han impactado a miles de personas a lo largo de estos 40 años. Las personas son muy felices cuando ven por primera vez a través de un telescopio. Eso es como una cosa mágica, de repente estar viendo, por ejemplo, los cráteres de la Luna de cerquita, como percibir el relieve y todo lo que hay allá, o ver los anillos de Saturno, ver la luna de Júpiter. Entonces, siempre que hacemos esas actividades, inmediatamente se comprueba que es una gran experiencia para la mayoría de personas. Entonces ahí estamos seguros de haber transformado, de haber tocado el alma de muchos santanderianos y muchas santanderianas. Ahora, casos concretos como los que mencionas también, sí, muchos estudiantes que llegan luego a la universidad y de repente le cuentan a uno, no, profe, es que usted una vez fue a mi colegio, o una vez el grupo Halley, es que una vez del colegio nos trajeron al planetario, a mí me gustó mucho, yo empecé a preguntar, y acaban metidos estudiando carreras de ciencias. Entonces sí, hay muchos casos como esos. La propia creación del planetario, eso es un legado importante que hemos conseguido insistiendo, trabajando por ello. Es un legado muy importante para el pueblo santanderiano. De pronto la gente no sepa que en la universidad, en la UIS, tenemos un planetario abierto al público y es una experiencia muy bonita para ir en familia, con los niños, con las niñas. Y otros proyectos que se han hecho en zonas rurales donde también, digamos, recibimos mucho el feedback de profesores, de padres de familia que nos dejan saber con cariño que realmente sí tiene un impacto muy positivo. Han habido también de cierta manera quizás tanto el tema de los frutos, pero quizás también retos. Creo que, como bien nos comentaba, hacer ciencia en Santander específicamente, bueno, estamos en Colombia claramente, pero a nivel micro en Santander, quizás también ha sido, y ahí viene la cuestión y la pregunta, ¿qué retos tiene hacer ciencia, en este caso como la misma astrofísica, astronomía y demás, en nuestro departamento? ¿Retos más que todo sociales, la aceptación, o qué otro tipo de retos también se han tenido o se han afrontado propiamente? Vale, Hernando, pues hacer ciencia en Colombia sí realmente es como un voto de confianza. Se hacen cosas, es importante que el público sepa que se hacen cosas, que hay gente muy talentosa en Colombia, gente muy inteligente. Pero nuestro aparato de producción científica todavía es un aparato, digamos, relativamente joven, y sobre todo que nuestra sociedad, digamos, todavía no ha entrado en la onda de entender la importancia trascendental, fundamental que tiene la inversión en ciencia y en educación para una sociedad. Entonces, si nosotros no demandamos eso, digamos, de nuestros dirigentes, pues siempre los presupuestos para la ciencia y eso a nivel nacional han sido limitados. Es algo que es muy luchado, que hay que estar permanentemente como muy activos para no dejar que las cosas echen para atrás y tratar de conseguir siempre un poquito más, algo más, para poder ahí un poquito con las uñas seguir trabajando por esta vocación. Entonces, pues digamos que las dificultades son esas, que no somos una sociedad, digamos, que está plenamente consciente de la importancia, y eso hace que el panorama científico no tenga la prioridad que debería tener frente a las partidas presupuestales. Pero estamos haciendo lo mejor que podemos y tratando de que ese panorama cambie en el mediano plazo.
digamos, también en nuestra sociedad santanderiana, y es algo que inclusive también es el propósito del programa mismo, poder generar esa misma visión y sentido tanto de reflexión y crítica. Somos una sociedad en Santander quizás del día a día, de la visión comercial, industrial, es una sociedad muy del diario vivir, entonces del día a día y demás. Es curioso inclusive ver que desde nuestra misma ciudad y la universidad pública claramente se tiene esta iniciativa de poder suscitar en sus, digamos, ciudadanos, en los hijos de sus ciudadanos y demás, esta fascinación por el tema mismo, que podría ser quizás esa apuesta de cierta manera que nos puede llevar al fin y al cabo a construir esa conciencia de hacer ciencia propiamente. En tu experiencia ya, quizás, ¿qué te motivó personalmente a traer este propósito? Porque, como bien comentaba en tu presentación, has salido del país, has hecho ciencia en otros espacios. ¿Por qué traerla acá a Bucaramanga, Santander, ya desde tu propio enfoque personal? Sí, yo creo que eso se requiere una vocación de servicio, porque como decía antes, digamos que las circunstancias económicas y eso para los investigadores en Colombia no son las mejores, no son las que mereciéramos, digamos. Siempre hay el dilema al que todos nos enfrentamos de buscar trabajo en otras áreas para tener, digamos, mayor estabilidad económica a largo plazo y todo eso, pero siempre hay unos Quijotes que sentimos que eso es algo muy importante y que hay que hacer, y yo creo que entonces depende mucho de sentir esa vocación. Yo la siento, yo la percibo en casi todos mis colegas, o sea, la mayoría de gente que estamos trabajando en este tipo de cosas es porque lo sentimos de corazón. Entonces, cuando uno hace las cosas así, pues lo demás pasa un poco a un segundo plano. No se puede descartar, pero digamos que a veces hay un motor que lo mueve a uno, que le gana todo lo demás. Y es como esa vocación de servicio, de sentir que uno puede contribuir a la sociedad. A mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo todos esos estudios en el exterior, investigaciones, y yo me preguntaba qué tenía que hacer con mi futuro. Pero siempre una vocecita interna que le dice a uno por dónde es que está su lugar, por dónde es que tiene que buscar. Y yo sentía que aquí en Colombia yo podía hacer muchísimo más de lo que podría hacer, digamos, en un país desarrollado, en un país rico, donde yo tal vez hubiera podido tener un salario mejor como investigador o lo que fuera, pero donde mi aporte durante este tiempo limitado que tenemos para estar vivos no iba a ser tan significativo, porque en esos países esas cosas están resueltas y hay mucha gente con muchas oportunidades, muy capacitada. Aquí tenemos todo por hacer y aquí hay más necesidades, es más importante. Entonces yo dije, no, yo me tengo que ir para allá y multiplicar estos dones que yo recibí, un regalo del universo, que yo no creo que hice nada para merecerlo, sino que se me presentaron las oportunidades. Sentía en mi corazón que tenía que compartir eso con más personas. Y aquí me siento muy feliz porque realmente puedo hacerlo. De verdad es inclusive bastante una actitud de cierta manera muy reflexiva, por así decirlo, también crisis existenciales, como uno denomina en esas etapas de la vida, qué hacer, cómo hacerlo y demás. Pero creo que el hecho mismo de poder inclusive, y es el propósito del programa como tal, quizás decirle a las personas que nos están oyendo, a los niños, a las niñas, que no hay retos, bueno, sí los hay, pero que es posible. ¿Qué mensaje, antes de finalizar el programa, desearías plantear a nuestros oyentes que quizás les motiva, que de cierta manera, quizás por los mismos medios, que de cierta manera nos motivan en ese interés, esa suscitación por el cosmos, por el universo, pues para que se motiven? Entonces, antes de finalizar, ¿cuál sería tu mensaje? Claro, mira, yo creo que la construcción de la sociedad pasa mucho, o sea, el progreso de las familias. Escuchaba a un escritor una vez diciendo que era como una carrera de relevos, ¿no? Cada uno llega lo más lejos que puede y le pasa la posta al siguiente para que pueda llegar un poquito más lejos. Eso pasó en mi familia. Mi abuelita no tenía sino como hasta cuarto de primaria nomás, pero ella sentía que era algo muy importante darle educación a sus hijos, así que sus hijos ya fueron a la universidad. Y la generación siguiente, que soy yo, pues ya fui a la universidad y además
pues percibí que tenía la oportunidad de seguir estudiando, aprender más, y ya hice un doctorado. Si mi abuelita no hubiera puesto esa cadena de movimiento hace 2 generaciones, yo no podría estar donde estoy. Entonces, el mensaje para todos los papás, las mamás, las familias, es que incentiven en sus hijos la curiosidad, el amor por la ciencia, por preguntarse, por ver más allá, que hagan todo lo posible por darles las mejores oportunidades en términos de su educación, porque eso les va a transformar la vida. Mismo si los papás no les gustó la astronomía, no saben qué es eso, lo que sea, pero ven que sus hijos sienten un poquito de curiosidad, alimentar esa curiosidad porque eso les va a abrir a sus niños el panorama de llegar a otros lugares mucho más lejos. Estimado profesor, de verdad agradecemos este espacio que nos ha compartido, nos ha brindado, y que no sea el último, que de verdad podamos aprovechar este mismo tiempo finito, como su merced nos comentaba, este tiempo finito que tenemos de existencia, para también incentivar este deseo, esta curiosidad, que también es una actitud muy filosófica. Quizás detrás de micrófonos te hacías ese comentario, quizás somos más primos o quizás hermanos, los que nos gusta la filosofía, o también con los de la física y demás. Estamos más cercanos que lejanos, por así decirlo. Y bueno, amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Expresamos un especial agradecimiento a nuestro invitado por su intervención en nuestro espacio de la reflexión y la crítica. Bueno, Hernando, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muy contento de haber compartido este espacio con ustedes y con todos los oyentes, y seguro que nos vamos a ver de nuevo por aquí, porque hay muchos temas muy interesantes que conversar que están en ese punto de contacto entre la física y la filosofía. Claro que sí. Muchísimas gracias, estimado profesor. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.